Mi madre me amenazó con quitarme a mi hija de 1 año. Entonces escapé en la noche, y cuando regresaron del trabajo todo había desaparecido. Tengo 20 años. Trabajo en retail desde que tenía 18, y lo que me pasó con mis padres básicamente me forzó a empacar todo lo que tenía y huir a otro estado con mi hija de 1 año. Sé que suena dramático, y créeme, yo tampoco pensé que mi vida llegaría a este punto, pero aquí estamos. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando nací Scarlett hace como 2 años, bueno, año y medio técnicamente, pero se siente como una vida entera. Quedé embarazada a los 18. Y sí, fue un accidente monumental. El padre, ni siquiera vale la pena mencionarlo porque desapareció antes de que yo supiera que estaba embarazada. Entonces, desde el día 1 supe que iba a ser mamá soltera. Mis padres, Joyce y Joseph, se pusieron como locos cuando se enteraron. O sea, mi mamá literalmente no me habló durante 2 semanas. Solo me miraba con esa cara de decepción que te hace sentir como basura. Mi papá solo seguía lo que ella dijera, como siempre ha hecho. Pero eventualmente se calmaron. Tipo, aceptaron que iba a pasar y dijeron que me apoyarían, lo cual en ese momento me hizo sentir aliviada porque no tenía idea de cómo iba a hacer esto sola. Cuando Scarlett nació, fue el día más aterrador y hermoso de mi vida. Pesó 3,5 kilos. Tenía estos ojos enormes que me miraban como si yo fuera su mundo entero, y en ese momento juré que haría lo que fuera para protegerla y darle una buena vida. El problema era que trabajaba en una tienda de ropa ganando poco más del salario mínimo, y no había forma de que pudiera pagar un apartamento, guardería, y todas las cosas que un bebé necesita con lo que ganaba. Mis padres ofrecieron dejarme vivir con ellos hasta que me estabilizara, y honestamente no tenía otra opción. Entonces empaqué mis cosas y me mudé de vuelta a la casa donde crecí. Los primeros meses fueron raros pero manejables, supongo. Mi mamá estaba obsesionada con Scarlett, la cargaba todo el tiempo, compraba ropa para ella, constantemente, y parecía genuinamente feliz de tener una bebé en la casa otra vez. Mi papá era más distante pero amable, compraba pañales sin que yo se lo pidiera y cosas así. Yo trabajaba todo lo que podía, turnos de mañana, tarde, algunos fines de semana, tratando de ahorrar para eventualmente mudarme. Mis padres cuidaban a Scarlett cuando yo trabajaba, y aunque no me encantaba depender de ellos, parecía que las cosas estaban funcionando. Pero cuando Scarlett cumplió 1 año, algo cambió. No sé si fue que ella empezó a ser más independiente, caminando y balbuceando y mostrando su personalidad, o si mis padres simplemente decidieron que ya habían sido suficientemente comprensivos, pero de repente todo se volvió sobre control. Mi mamá empezó a hacer comentarios sobre mi peso, tipo cada vez que me veía comer algo decía cosas como, ¿de verdad necesitas esas papas fritas? O, no te quejes de no bajar el peso del embarazo si vas a comer así. Y la cosa es que yo había perdido casi todo el peso del embarazo. Solo me quedaban como 5 kilos, pero para ella eso era inaceptable. Empezó a vigilar todo lo que comía. Literalmente abría el refrigerador y revisaba si había comido algo que ella no aprobara. También empezó con mi ropa. Vivíamos en un lugar donde hace calor todo el tiempo, entonces yo usaba shorts y blusas sin mangas, porque, ya sabes, hacía como 35 grados afuera. Pero mi mamá empezó a decir que me veía inapropiada, que era una madre ahora y necesitaba vestirme como tal, que qué iba a pensar la gente si me veían así. Le dije que a mí no me importaba lo que pensara la gente, que hacía demasiado calor para usar jeans y mangas largas, pero ella insistía, y mi papá siempre la respaldaba, diciendo que era mi madre y debía respetarla. Pero lo peor, lo que realmente empezó a enloquecerme, era cómo comenzaron a meterse en cómo yo criaba a Scarlett. Al principio eran cosas pequeñas, como diciéndome que no debería dejarla ver televisión o que le estaba dando demasiados snacks, pero luego escaló a cosas más serias. Mi mamá se había unido a este club de mamás del vecindario, y no sé qué diablos hablaban en esas reuniones, pero regresaba con las ideas más locas sobre crianza. De repente era experta en todo, desde nutrición hasta desarrollo infantil, y cada cosa que yo hacía estaba mal según ella. Un día, cuando Scarlett tenía como 13 meses, tenía cita para sus vacunas. Yo había investigado y hablado con su pediatra, y obviamente quería que estuviera vacunada porque, ya sabes, no soy idiota y entiendo cómo funcionan las vacunas. Pero la noche anterior, mi mamá me dice que no debería vacunarla, que las vacunas causan autismo y un montón de otras cosas que claramente había leído en algún grupo de Facebook lleno de desinformación. Le dije que no, que Scarlett iba a recibir sus vacunas porque eso es lo que recomiendan todos los doctores reales, y ella se puso furiosa. La mañana de la cita, fui a buscar las llaves de mi auto, un Honda Civic del 2015,
que había comprado usado con mis ahorros, y no estaban donde siempre las dejaba. Busqué por toda la casa, y finalmente encontré a mi mamá en su cuarto, y le pregunté si había visto mis llaves. Me miró con esa sonrisa dulce pero venenosa que tiene y dijo: «Oh, las guardé porque no creo que sea buena idea que lleves a Scarlett hoy». Me quedé paralizada. Literalmente no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije: «Dame mis llaves ahora». Y ella dijo: «No, hasta que reconsideres esto». Mi papá estaba ahí y no dijo nada. Solo se quedó mirando el periódico como si nada estuviera pasando. Terminé llamando a mi hermana mayor, Brittany, que vive en San Diego, como a 6 horas de donde estábamos nosotros. Le conté lo que estaba pasando y ella se puso lívida. Me dijo que buscara las llaves como fuera necesario, y que si mis padres seguían así, debería considerar seriamente mudarme. Eventualmente, encontré mis llaves en el cajón de la cómoda de mi mamá. Tuve que buscarlo cuando ella salió, y llevé a Scarlett a su cita, pero ese incidente me hizo darme cuenta de que las cosas estaban fuera de control. Después de eso, mis padres se volvieron aún más controladores. Mi mamá empezó a hacer listas de reglas que yo debía seguir si quería seguir viviendo ahí. Cosas como: Scarlett debe estar en cama a las 7 p.m. sin excepción, no puedes darle azúcar nunca, debes consultar conmigo antes de comprarle cualquier cosa, y un montón de otras cosas ridículas que básicamente me quitaban toda autoridad como madre. Cuando le dije que esas reglas eran absurdas y que yo era la madre de Scarlett, no ella, empezó a amenazarme con correrme de la casa. El problema era que yo todavía no tenía suficiente dinero ahorrado para mudarme. Había logrado guardar como $2,000, lo cual sonaba bien hasta que empezabas a calcular depósito de apartamento, muebles, guardería y todo lo demás. Necesitaba al menos otros 3 o 4 mil para poder mudarme de manera realista, y eso me iba a tomar meses más. Entonces me sentía atrapada, sabiendo que necesitaba salir de ahí pero sin los recursos para hacerlo. Las cosas llegaron a un punto crítico como 2 meses después del incidente de las vacunas. Yo había salido con Scarlett a un parque, solo para alejarnos de la casa por unas horas y tener algo de paz, y cuando regresamos, mi mamá estaba esperándome en la sala con mi papá. Tenían esas caras serias que te hacen saber que algo malo viene, y mi estómago se hizo un nudo. Mi mamá me dijo que se sentara, y cuando lo hice, básicamente me dio un ultimátum. Me dijo que si iba a seguir viviendo en su casa, tenía que seguir todas sus reglas sin cuestionar, y que si no podía hacer eso, entonces tal vez debería considerar dar a Scarlett en adopción a una familia que pudiera cuidarla apropiadamente. Cuando digo que mi mundo se derrumbó en ese momento, no estoy exagerando. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. No podía respirar, y las lágrimas empezaron a salir sin que pudiera controlarlas. Le grité que estaba loca, que nunca jamás iba a dar a mi hija en adopción, que ella era mía, y yo era una buena madre a pesar de lo que ella pensara. Mi papá, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló y dijo que mi mamá tenía razón, que si no podía proveer para Scarlett de manera apropiada, entonces, tal vez adopción era lo mejor para ella. No podía creer que ambos estuvieran diciendo esto. Estas eran las personas que se suponía me amaban y apoyaban, y me estaban diciendo que renunciara a mi hija. Les dije que eran monstruos, que nunca les perdonaría por siquiera sugerir esto, y me fui a mi cuarto con Scarlett, cerrando la puerta con seguro. Esa noche llamé a Brittany llorando. Apenas podía hablar de lo histérica que estaba. Le conté todo lo que había pasado, y ella se quedó callada y luego me preguntó si recordaba por qué ella no hablaba mucho con nuestros padres. La verdad es que siempre me había parecido raro que Brittany mantuviera tanta distancia. Solo llamaba en Navidad y cumpleaños y nunca venía a visitarnos, pero nunca le había preguntado directamente por qué. Me dijo que cuando ella tenía mi edad, nuestros padres habían intentado controlar cada aspecto de su vida también, y que eventualmente tuvo que alejarse completamente para poder respirar y ser ella misma. Me contó cosas que yo no sabía, como que cuando ella tenía 22 y estaba saliendo con su ahora esposo Nicholas, nuestros padres odiaban la relación porque él era mayor que ella por 4 años y porque venía de una familia con dinero. Trataron de hacer que terminaran, amenazaron con cortar todo contacto con ella, pero Brittany se mantuvo firme. Eventualmente se casaron hace 2 años, y ella ni siquiera invitó a nuestros padres a la boda, porque sabía que arruinarían el día. Espera, nunca le había contado a mis padres que Brittany se había casado. Ellos pensaban que ella todavía estaba soltera, viviendo su vida en San Diego, y yo nunca había corregido esa suposición, porque Brittany me había pedido que no dijera nada. Pero en medio de esta conversación telefónica, mientras yo estaba llorando y sintiéndome desesperada, de repente todo ese secreto me pareció absurdo.
¿Por qué estaba protegiendo los sentimientos de mis padres cuando ellos claramente no se preocupaban por los míos? Al día siguiente hubo otra pelea. Mi mamá entró a mi cuarto, sin tocar otra de sus costumbres encantadoras, y empezó a decir que había pensado en algunas agencias de adopción que podíamos contactar, que había hablado con algunas de sus amigas del club que conocían familias buscando adoptar. La forma casual en que hablaba de esto, como si estuviera planeando unas vacaciones y no sugiriendo que yo renunciara a mi hija, me hizo explotar. Le grité que ella estaba enferma, que nunca iba a dar a Scarlett a nadie, y que tal vez si ella hubiera sido una mejor madre, Brittany no se habría casado hace 2 años sin siquiera invitarla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mamá se quedó paralizada. Su cara pasó por como 5 emociones diferentes. Y finalmente dijo: ¿Qué dijiste? Me di cuenta de que había metido la pata, pero honestamente en ese momento no me importaba. Le dije: sí, Brittany se casó hace 2 años con un tipo llamado Nicholas que es exitoso y la trata bien, y no los invitó porque sabía que ustedes arruinarían todo como arruinan todo lo demás. Mi mamá salió del cuarto como un huracán, y escuché gritos viniendo de la sala. Llamó a mi papá, y ambos empezaron a gritarme preguntando por qué no les había dicho, cómo me atrevía a guardar ese secreto, y un montón de otras cosas que honestamente no procesé porque estaba demasiado ocupada tratando de mantener a Scarlett calmada. Ella estaba asustada por todos los gritos. En algún momento mi mamá dijo que iba a llamar a Brittany y exigir una explicación, y yo le dije que lo hiciera, que tal vez Brittany finalmente le diría todas las verdades que yo había estado guardando. No sé exactamente qué se dijeron en esa llamada telefónica, pero duró como media hora, y escuché a mi mamá gritando la mayor parte del tiempo. Cuando colgó, vino a mi cuarto y me dijo que empacara mis cosas, que me quería fuera de su casa para el final del día. Le dije: perfecto, pero necesito tiempo para encontrar un lugar. Y ella dijo que no, que me fuera ahora, que podía ir a un hotel o a donde fuera, pero que no me quería ahí. Estaba empacando frenéticamente, llorando y tratando de mantener a Scarlett entretenida, cuando escuché la puerta principal abrirse. Pensé que tal vez era mi papá saliendo, pero luego escuché la voz de Brittany. No podía creer que estuviera ahí, tipo, ella vivía a 6 horas de distancia. No tenía sentido que hubiera llegado tan rápido. Salí de mi cuarto con Scarlett en brazos, y vi a Brittany parada en la sala, enfrentando a nuestros padres. Nunca había visto a mi hermana tan enojada. Normalmente es súper calmada y dulce, pero en ese momento parecía una guerrera lista para la batalla. Le dijo a mi mamá exactamente lo que pensaba de ella, cómo había sido controladora y tóxica toda su vida, cómo había arruinado la infancia de ambas con sus expectativas imposibles y su necesidad de controlar todo. Mi papá intentó defender a mi mamá, y Brittany se volteó hacia él y le dijo que era un cobarde que nunca había tenido el valor de contradecir a su esposa, incluso cuando sabía que estaba equivocada. Luego Brittany se volteó hacia mí y me dijo que empacara lo esencial, que nos íbamos. Me dijo que podía quedarme con ella y Nicholas el tiempo que necesitara, que tenían un cuarto de huéspedes y que Scarlett y yo éramos bienvenidas. Mis padres intentaron protestar, diciendo que esto era ridículo y que yo no podía simplemente irme, pero Brittany los ignoró completamente. Me ayudó a empacar algunas maletas con ropa y cosas de Scarlett, y en menos de 1 hora estábamos en su auto, alejándonos de esa casa. Nos quedamos en un motel esa noche porque era demasiado tarde para manejar las 6 horas a San Diego. Brittany pidió una habitación con 2 camas, y después de que Scarlett se durmió, nos quedamos despiertas hablando. Me contó más sobre su relación con nuestros padres, cómo había tratado por años de tener una relación normal con ellos, pero eventualmente se dio cuenta de que nunca iba a cambiar. Me dijo que cuando conoció a Nicholas y vio cómo era una familia normal y amorosa, se dio cuenta de lo disfuncional que era la nuestra. También me dijo algo que no esperaba, que estaba embarazada de 3 meses. Estaba emocionada pero también nerviosa, porque no había querido decirle a nuestros padres, sabiendo que harían todo sobre ellos y tratarían de controlar cada aspecto de su embarazo. Me preguntó si yo estaba bien con que ella y Nicholas fueran figuras estables en la vida de Scarlett, y obvio le dije que sí, que ellos eran probablemente la mejor influencia que Scarlett podría tener. A la mañana siguiente intenté llamar a mis padres para recoger el resto de mis cosas. Todas las cosas de Scarlett, sus juguetes, su cuna, todo lo que no había cabido en las maletas. Mi papá contestó, y me dijo que habían vendido todo. No dorado, no guardado, vendido. Aparentemente hicieron una venta de garaje ese mismo día, y se deshicieron de absolutamente todo lo que era mío o de Scarlett. Cuando le pregunté cómo pudieron hacer eso, solo dijo que si yo iba a abandonar su casa, entonces no necesitaba nada de lo que estaba ahí, estaba devastada. No era solo por las cosas materiales,
aunque eso dolía, era más el mensaje que estaban enviando. Básicamente estaban diciendo que me estaban borrando de su vida completamente, y borrando a Scarlett también. Mi mamá ni siquiera se molestó en hablar conmigo, solo mandó un texto diciendo que habíamos tomado nuestra decisión y ahora tendríamos que vivir con las consecuencias. El viaje a San Diego fue largo pero extrañamente liberador. Por primera vez en meses, tal vez años, sentía que podía respirar. Scarlett estaba feliz en su asiento de auto, balbuceando y jugando con sus juguetes, sin idea de que su vida acababa de cambiar completamente. Brittany puso música alegre y me contó sobre su vida con Nicholas, cómo se conocieron, cómo es su casa, qué tipo de trabajo hace él. Tiene un restaurante tipo upscale en el centro de San Diego, y por lo que me contaba, les va bastante bien. Cuando llegamos a su casa, me quedé impresionada. No era una mansión ni nada por el estilo, pero era hermosa, una casa de 2 pisos en un vecindario lindo y tranquilo. Nicholas nos estaba esperando, y fue súper amable desde el primer momento. Cargó nuestras maletas, letines, hizo cosquillas a Scarlett hasta que ella se rió, y me mostró el cuarto de huéspedes que iba a ser nuestro. Era espacioso. Tenía una cama king size y suficiente espacio para que pusieran una cuna para Scarlett, que Nicholas ya había comprado, por cierto, sin que yo le pidiera nada. Los primeros días fueron de ajuste. Scarlett extrañaba algunos de sus juguetes, y yo estaba procesando todo lo que había pasado, pero honestamente era 1000 veces mejor que estar con mis padres. Brittany y Nicholas no me juzgaban, no trataban de controlar cómo criaba a Scarlett, solo ofrecían ayuda cuando la necesitaba y me daban espacio cuando no. Nicholas resultó ser increíble con niños. Jugaba con Scarlett todo el tiempo y ella lo adoraba. Como una semana después de mudarme, Nicholas me ofreció trabajo en su restaurante como mesera. Dijo que no tenía que aceptar si no quería, pero que el pago era bueno, las propinas eran excelentes, y que podía trabajar turnos de noche para que Brittany pudiera cuidar a Scarlett. Acepté, porque necesitaba el dinero, y porque honestamente quería mantenerme ocupada. Resultó que era buena en eso. Los clientes me querían, y las propinas eran realmente buenas, como el doble de lo que ganaba en retail. Mis padres intentaron contactarme varias veces. Mi mamá mandaba mensajes preguntando si podía ver a Scarlett, diciendo que la extrañaba y que tal vez habíamos reaccionado exageradamente. Mi papá llamaba y dejaba mensajes de voz diciendo que deberíamos hablar como adultos, pero yo no respondí ninguno de sus intentos. Bloqueé sus números eventualmente, porque no quería seguir viendo sus mensajes y sintiéndome culpable. Son mis padres, y parte de mí todavía los ama a pesar de todo lo que hicieron, pero cada vez que consideraba contestarles, recordaba cómo me habían amenazado con hacer que renunciara a Scarlett, cómo habían vendido todas nuestras cosas, cómo habían tratado a Premiranta con Trecinto, Brittany por años. Y entonces la culpa se iba y solo quedaba enojo. Después de como 3 meses viviendo con Brittany y Nicholas, había ahorrado suficiente para mudarme a mi propio apartamento. No quería abusar de su hospitalidad, especialmente con el bebé en camino. Entonces, empecé a buscar lugares cerca de ellos. Encontré un apartamento pequeño pero lindo, de una habitación, a solo 10 minutos de su casa. La renta era manejable con lo que ganaba en el restaurante, y finalmente sentía que estaba construyendo algo propio. Brittany me ayudó a mudarme, y Nicholas me regaló algunos muebles que tenían en su bodega. Scarlett tenía su propio cuarto ahora. Bueno, era más como un espacio acondicionado en mi habitación, pero ella tenía su cuna nueva y sus juguetes, y estaba feliz. Yo estaba feliz también, más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Las cosas no son perfectas, obvio. Hay días difíciles donde me siento abrumada siendo mamá soltera, trabajando turnos largos, tratando de mantener todo junto. Hay momentos donde extraño tener a mis padres en mi vida, o al menos la versión de ellos que pensé que eran antes de que todo se volviera tan tóxico. Pero luego miro a Scarlett, que ahora tiene casi 2 años, y es la niña más increíble, inteligente y feliz, y sé que tomé la decisión correcta. Brittany tuvo su bebé hace 2 meses, un niño hermoso que se llama Owen. Voy a su casa todo el tiempo, y Scarlett adora a su primo. Ver a mi hermana como mamá, viendo cómo ella y Nicholas crían a Owen con tanto amor y paciencia, me confirma que hice bien en alejarme de nuestros padres. Ellos nunca van a cambiar, y no quiero que Scarlett crezca pensando que ese tipo de control y toxicidad es normal o aceptable. Mis padres todavía intentan contactarme ocasionalmente. Mi mamá mandó una carta hace unas semanas diciendo que quiere conocer a su nieta, que se arrepiente de cómo manejó las cosas, pero no mencionó nada específico. No sé. Disculpó realmente por amenazar con hacer que renunciara a Scarlett,
o por vender nuestras cosas o por años de comportamiento controlador. Solo vaguedades sobre extrañarnos y querer ser una familia otra vez. No he respondido y no planeo hacerlo. La semana pasada, Scarlett dio sus primeros pasos completos sin apoyo, como caminó de la sala a la cocina ella sola, y lo primero que hice fue llamar a Brittany para contarle. Ella vino corriendo con Owen para verlo, y celebramos como si Scarlett hubiera ganado un premio Nobel, y en ese momento me di cuenta de que esto es lo que es familia de verdad. Personas que celebran tus momentos importantes sin condiciones, sin intentar controlar cómo vives tu vida. No necesito a mis padres en mi vida, si lo único que traen es toxicidad y estrés, supongo.